Evangelio de enero 10, 2017 del Santo Evangelio según San Marcos. Llegó Jesús a Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un grito, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina con autoridad es esta? Este hombre manda hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a una pequeña parte de la carta a los Hebreos. El Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. No se avergüence de llamar hermanos a los hombres cuando dice: hablaré de ti a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. El día de hoy, a nuestra pequeña homilía le llamaría yo: Jesús, verdadero hombre, viene a liberarnos de los demonios. Hoy es tan interesante como el Señor entra, primero que nada, a enseñar. El Señor viene, o mejor dicho, va a la sinagoga y el día de la reunión de todos los judíos se pone a enseñar. Y todos quedan sorprendidos con la autoridad con la que les habla. Dice: enseñaba con autoridad y no como los escribas. Ciertamente los escribas, cualquier teólogo, cualquier doctor de la ley, tendríamos que interpretar como yo intento interpretar el Evangelio. Sin embargo, cuando el Señor nos habla, pues el Señor nos explica realmente lo que significa, de forma tal que nosotros podamos entender. Y el ministerio ordenado del orden sacerdotal debería también, nosotros ministros, de hablar siempre con el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo a través de nosotros, si fuéramos más santos. Quizás si fuéramos un poco más callados y nada más habláramos cuando Dios nos impulse a hablar, y dejar de estorbarle, que al menos en mi caso es en mucho del tiempo, de estorbarle a Dios en su explicación. Jesús viene a enseñarnos. Inmediatamente ese espíritu inmundo comienza a gritarle a Jesús: ¿qué quieres con nosotros? Has venido a acabarnos. Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios lo ven, inmediatamente lo reconocen. Jesús no se necesita basar en el testimonio de los demonios. No lo necesita, y además nos enseña algo muy importante: que con el demonio no debemos de cruzar palabra alguna. Por eso inmediatamente el Señor simplemente le manda: cállate y sal de él. Y vemos cómo, seguramente sin que su voluntad fuera esa, tuvo que salir este demonio. Y eso, antes de salir, sacudió al hombre con violencia e hizo que diera un grito. Quizá un grito de enojo, quizá un grito de dolor, pero ciertamente un grito, y se fue. Y entonces todos quedan estupefactos. Nunca antes de Jesús hubo maestro alguno que arrojara demonios. Eso es algo completamente nuevo. Tan nuevo que lo van a escribir el propio evangelista de los labios de aquellos que dijeron: ¿qué nueva enseñanza es esta? Este hombre tiene autoridad, enseña con autoridad, manda a los espíritus inmundos, lo escuchan y lo obedecen. Al que tenemos ahí es a Dios, verdadero hombre y verdadero Dios. Y eso es precisamente lo que dice la primera lectura. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Dios ha querido hacerse hombre
y ha dicho a sus discípulos: el que tenga fe hará cosas aún mayores, porque me lo pedirá en mi nombre y yo haré todo lo que me pidan en mi nombre. Y yo les quiero decir, queridos hermanos, particularmente a mis hermanos consagrados, que una de las cosas fundamentales junto con la enseñanza es la expulsión de los demonios como tarea nuestra. Mas sin embargo, muchos de nosotros tememos a los demonios, y eso es porque no nos esforzamos en la cuestión de la santidad. Nuevamente les insisto en la necesidad de la oración continua, no por obligación, sino encontrando el gusto de la oración, en la necesidad del ayuno frecuente, constante, de casi todas las semanas del año, de miércoles y de viernes, y junto con el ayuno, la abstinencia de la carne roja. Una vida ascética, donde no estemos pasados de peso, donde no nos dejemos, donde no estemos dedicados al alcohol, a otras situaciones, a cuestiones que nos produzcan un placer que no es necesario. Comer, sí, comer bien, lo suficiente, pero no ser glotones tampoco. Y por otro lado, la necesidad de las obras de caridad. Cuando celebramos la Divina Liturgia, la Sagrada Eucaristía, tenemos que tener conciencia de cuando se dice esto es mi cuerpo, se dice en primera persona, porque el sacerdote debe de estar dispuesto y de hecho debe de vivir esa continua ofrecimiento de su vida para los demás, igual que este es el cáliz de mi sangre que se derrama por todos o por muchos. Y no solamente los consagrados, hermanos, todo bautizado debe de ser presencia del Cristo. Esforcémonos y oremos unos por otros para que Dios nos permita seguirle. Dios les bendiga, hermanos.